Muy bien, pues ¿cómo están? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo han estado cada una? ¿Cómo van? ¿Qué novedades? ¿Qué A ver, encuentros? A ver, Sandra, sí. oye, es que estoy ahogada por contarles. ¿Sabes qué? Que estoy ahogada por contarles. Ah, viene. No vine la semana pasada, bueno, no me integré. Este, el paréntesis también es que anoche soñé que yo levantaba la mano en este satsang, o sea, soñé lo que estamos haciendo, o lo que estoy haciendo yo ahorita. O sea, de veras, mi mamacita me había hecho así. Pero bueno, más allá de eso, no sé si te acuerdas, Carlos, y acuerdan todos, que hace varias sesiones salió el tema, o yo empezamos a hablar sobre la realidad y qué es real y qué no es real, y bueno, todo eso. De ahí tú platicaste, no sé por qué salió también el tema de las sustancias alucinógenas, que yo creo que tenía mucho que ver con lo de la realidad, sí o no. Bueno, y luego hablaste de Castaneda y de Don Juan. Pues mira, me pareció interesante, yo no sabía mucho de Don Juan, bueno, lo que todos sabemos de Castaneda, ¿no? Lo poco que se sabe y la poca información del personaje. Pues al día siguiente me metí a la Gandhi y entro y empiezo a dar una vuelta y lo primero que me salta a la vista es las enseñanzas de Don Juan. O sea, Sí, de veras, casualmente. no, no, casualmente. No, bueno, por supuesto que me lo compré y estoy encantada. Fascinante. Independientemente que digan que igual lo inventó, que Castaneda inventó a Don Juan, pero lo más bonito de todo es que viene esta edición, o bueno, viene con un prólogo de Octavio Paz. Y de repente caigo en cuenta y se los voy a leer. Disculpen ustedes, pero Dale, yo ya estoy dale, muy, dale, sí. estoy encarregada. Dice Octavio Paz en una parte. En otras páginas me he referido a la función de las drogas alucinógenas en la experiencia visionaria. Sería una impertinencia repetir aquí lo que dije antes, de modo que me limitaré a recordar que el uso de los alucinógenos puede equipararse a las prácticas ascéticas. Son medios predominantemente físicos y fisiológicos para provocar la iluminación espiritual. En la esfera de la imaginación son el equivalente de lo que son el ascetismo para los sentidos y los ejercicios de meditación para el entendimiento. Y luego un cachito más también, que las drogas, las prácticas ascéticas y los ejercicios de meditación no son fines, sino medios. Si el medio se vuelve fin, se convierte en agente de destrucción. El resultado no es la liberación interior, sino la esclavitud, la locura y no la sabiduría, la degradación y no la visión. Bueno, yo he estado muy estremecida y clavadísima porque además los relatos de Don Juan no tienen desperdicio, Sí, están muy entretenidos, pero sí. bueno, tiene inventado, ¿no? Mucha profundidad. Entonces ya es mi libro de cabecera. Pero lo que más me sorprendió es que, ande usted que Don Juan me salió al paso. Sí. Es que, sí, bueno, si quieren comentar, ¿no? No, sí, yo ya, gracias. Es que es fascinante. Cuando uno descubre que todo esto es un juego de la conciencia, todo eso se vuelve fascinante. ¿Ves? Los límites, esos que a veces nos preocupan tanto, bueno, pero esto es real, como en ese libro que estás leyendo, pues era el diálogo de Carlos Castaneda con Don Juan siempre. Porque Carlos Castaneda, como buen occidental,
formado académicamente porque tenía algún título en Los Ángeles o algo así, ¿no? Era un hombre formado académicamente, ¿no? Y él fue a buscar a don Juan no como un maestro, él fue a buscar a don Juan como un conejillo de Indias, por decirlo de una manera, ¿no? Para entrevistarlo y preguntarle lo que sea, ¿no? Y el papel se revierte. Pero es fascinante porque en el fondo de todo esto, lo que está diciendo también Octavio Paz en esa introducción, claro, ¿entiendes? Porque cuando uno entiende que todo esto, todo esto, todo este extraordinario juego de la vida, del planeta y del universo, es un juego de la conciencia. Suena así como raro porque dices, pero ¿cómo es eso? Pues es bien real, mira, yo soy bien real, ¿cuál juego de la conciencia? Mira, ¿no? ¿Ves? Es bien interesante porque los límites de eso que nos aferramos tanto ¿pero eso es real o no es real? Bueno, pero lo que soñé es real o no es real. Bueno, pero lo que vi es real o no es real. Bueno, pero los personajes que vi aquel día eran reales o no eran reales. Esta preocupación nuestra, ¿no? Por definir qué es real o no, es más una ansia de querer a pescar las cosas, ¿no? Porque las cosas son así, son efímeras, ¿no? El cruce de algo. Tú ves algo que alguien extraordinariamente notorio en la vida, tremendamente. Un Elvis Presley, el rey del rock, ya no existe. Entonces la pregunta es, ¿existió? ¿O cómo existió? ¿O qué fue lo que existió? ¿O qué es lo que existe? Es un juego muy interesante, ¿ves? Es muy interesante lo que describe Octavio Paz ahí, porque en un punto él quiere jugar un poco, ¿no? Con qué es lo mismo las drogas que la iluminación. Después ya hace una cosa muy interesante al final, ¿no? Que bien, porque sí, ¿no? O sea, porque desde un punto de vista sí, ¿no? Pero el juego de las drogas o de lo que tú quieras ver o lo que quieras pasarte, ¿no? En nuestra interacción de nuestros sentidos con el universo, ¿no? Esto es un juego completo que sigue estando en el mismo. Tú contaste un sueño, Sandra, de un sueño o quién contó el sueño de que de un sueño salía otro y luego salía otro. Fuiste tú, ¿no? Que estabas soñando algo. No tiene sonido, Sandra, no tiene sonido. Carol. Carol fue la que contó, ¿verdad? Contó algo parecido. Yo también he contado de estos. Sí, pero Carol fue la que contó eso de que estaba soñando de esto y que se despertó de uno y luego se despertó del otro. ¿Sí fuiste de Carol? No, Carol. ¿Quién fue la que contó ese sueño? Sí, creo que sí. Carol. Sí, ¿verdad? Fue pasado, Carol. Que estabas soñando y que después te despiertas de ese sueño, pero sigues soñando en otro y si vuelves a despertar. Es fascinante eso. Es fascinante. Porque todo eso a lo que nos lleva y a lo que nos invita es a una pregunta preciosa. ¿Es real? ¿Qué es real? ¿O qué es eso que queremos llamar de real? ¿Ves? Porque tendríamos que entrar a la definición, ¿no? ¿Qué es eso de real? Por eso ese evento, o un cuento o leyenda o lo que sea, porque cuando hablas de estos personajes y de todas estas cosas, no de eso, de cualquiera casi, ¿no? Cuando ya trasciende la existencia de alguna manera, todo se vuelve un mito, ¿no? ¿Qué es real en la vida de Jesús y qué no es real? ¿Ves? Es fascinante. Es fascinante porque es nuestra preocupación. Nosotros en este mundo tan extraordinario siempre queremos pescar las cosas porque nos inquieta demasiado
lo impermanente. Nos inquieta demasiado que todo cambia, todo, ¿no? Fascinante ver estas fotografías sociales o de los artistas, lo que sea, que de repente te sacan un artista con su pareja cuando tenían 25 años y ahora te la sacan cuando tienen 80. Y dices, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? O sea, el paso del tiempo en las cosas, o eso que llamamos tiempo, ese transcurso es impresionante. Hay una foto muy curiosa, que es chistosa, pero es simpática, que está una persona viendo una fotografía de un plátano, ¿ves? Y el plátano con el que está hablando ya es un plátano, pero ya manchadito, ¿no? Ya manchadito. Y el que está viendo la foto está precioso, ¿no? Y le dice, oye, ¿no te pareces? No, bueno, es que esa es la del jueves. Esa fue la del jueves, esa foto. Es fascinante. ¿Ves? Hay un libro muy lindo de Alan Watts que se llama La inseguridad de la seguridad o algo así. No sé si alguien lo ha visto por ahí. Es un libro fascinante porque habla precisamente de establecerte en la inseguridad. Nos da mucho miedo la inseguridad, nos da mucho miedo la impermanencia, nos da mucho miedo ver esto de, ¿no? Que de repente es algo que es así, ¿no? Y ves los dos extremos de la vida, ¿no? Hace poco estuvo aquí hospedado una pareja con unos niños, pero uno era una especie de bebé, porque ya no sé ni qué son, los niños de ahora son poderosísimos, ya no sabes si es un adulto chiquito o qué es esto, ¿no? Es impresionante, ¿no? Este es un chiquitito, ya no sé ni qué edad tengan, porque yo los veo y digo, eso es un señor chiquito, pero es un señor chiquito, ¿no? Es impresionante. Entonces ves eso y también veo al papá, ¿ves? Y digo, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿quién es este niño y quién es este señor que es el papá? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se reprodujeron? ¿Cómo fue esto? ¿No? ¿Cómo es esto? Que en un mismo momento está el bebé, está el adolescente, está el adulto, está el viejo y está el que ya se fue y ya está. Y quedó un humito en la vida, ¿no? Un recuerdo, un algo. ¿Qué fue ese talento tremendo de ese gran cantante, de ese gran pianista, qué fue? ¿No? ¿Cómo tuvo eso? ¿Cómo lo tuvo? ¿Cómo le llegó? ¿Qué fue? ¿Qué era lo que expresaba? ¿Qué hay atrás de toda esta manifestación? De todos estos personajes, ¿no? Ahí está Carol, está Sandra, está Lourdes, está Elsa, está Kiki, está Alicia, está Marco, pero, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es? Es la historia de cada uno, qué increíble, ¿no? Algo, un experimento de algo, de una experiencia que está sucediendo y se vuelve humo. ¡Pum! Y entonces te preguntas en el tiempo, ¿existió? ¿O cómo existió? ¿O cómo existe ahora dentro de mí? ¿Me entiendes? Es fascinante, porque ¿qué podemos decir de nosotros cuando dices quién soy yo? ¿Qué podemos decir? ¿Qué soy yo? ¿O quién soy yo? Es una pregunta fantástica, porque puedes responder muchas cosas. Puede ser tan sencillo y tan simplista como pararte en el espejo, verte y decir, pues mira, fácil, ese soy yo. ¿Sí? Pero lo interesante es que tú mismo nunca te puedes ver, ¿no? Nunca te puedes ver. Lo extraordinario de los ojos es que los ojos no se pueden ver a sí mismos. ¿Ves qué paradoja poética tan hermosa? El extraordinario fenómeno de la vista, el ojo humano extraordinario, no se puede ver a sí mismo. A ver, Lilia, perdona. Tienes tu manita levantada. Sí, sí. Hoy estaba recordando a Krishnamurti
Y recordando lo que Krishnamurti decía, ¿no? Que todos, lo que hablamos de que todos somos uno, ¿no? Y que la conciencia es universal y que cada uno de nosotros tiene su propia conciencia, pero esa conciencia no es mía nada más, sino forma parte de todos. Y todos somos eso. Entonces ahorita ese humo es todos el humo, todos somos esa conciencia. Por eso a veces uno piensa en ciertos núcleos, ¿no? Cuando dices, vamos a orar por tal cosa. Yo, por ejemplo, que estuve en un internado durante tanto tiempo, que decía, juntemos las manos y oremos por la paz mundial. Y dices, ay, pues, ¿y esto qué logro va a tener, no? Es que somos, bueno, Krishnamurti dice, somos parte de la conciencia universal, ¿no? Y la conciencia universal afecta como el aleteado de la mariposa a todo. Sí, bueno, eso no lo dijo Krishnamurti, pero me lo imagino así, ¿no? Entonces, como todos somos lo mismo, formamos parte de esa misma conciencia universal, ¿sí? Pues poco a poco vamos mejorándola a medida de cada uno de nosotros, aunque parezca que no somos nada y que no hacemos nada y que somos chiquitos y que no contamos en el planeta, las pequeñas cosas que podamos hacer sí forman parte de esa gran conciencia que alimenta el avance, ¿no? Porque decía, bueno, ¿cómo es posible que el hombre, después de tanta historia, después de millones, sigamos repitiendo lo mismo, ¿no? Las guerras, las envidias, los corajes, los egos. ¿Por qué carambas no ha avanzado la humanidad? ¿Que no hemos aprendido algo? ¿Sí? Y si uno pone y dice, bueno, de veras que no hemos aprendido después de tanto tiempo, estamos estancados quizá, ¿no? Entonces, pero somos parte de esa gran conciencia, de ese gran ser, de ese gran todo, ¿sí? Entonces, pues ahí estamos todos y todas, y todos. Y es fascinante porque eso que estás diciendo es fascinante porque el ser humano, como esencia de su propia existencia y búsqueda, es lo mismo el ser humano que vivió en el siglo de oro de Pericles, que en la antigua India, que en el antiguo Egipto, que ahora. Nuestros instrumentos y nuestras cosas son diferentes, ¿no? Son diferentes. Pero la esencia del drama humano, el drama en el sentido no de algo negativo, de su existencia, ¿no? La esencia es la misma. La búsqueda es exactamente la misma, ¿no? Todo es lo mismo. Como ser humano, las respuestas pueden ser distintas y tus medios pueden ser distintos, porque ahora tenemos una familiaridad más cercana con lo que es la realidad virtual. Antes era más difícil captar eso en cuanto a la cotidianidad. Los grandes maestros que han desarrollado una gran conciencia, eso lo tienen claro desde siempre, porque la persona buscadora como el iluminado es lo mismo el iluminado de hace 5.000 años que ahorita, ¿no? Porque la conciencia es la misma. Cuando el iluminado toca su conciencia esencial, es la misma. Ahí descubre lo que estás diciendo, Lilia. Ahí descubre por experiencia que no hay dos. ¿Ves? Yo me acuerdo de un amigo que estuvo en la India, que regresó a la India después de un viaje de muchas cosas, porque estuvo en búsqueda y cosas, ¿no? Regresó y lo que más le impresionó fue encontrar en Benares a uno de estos que andan todos pintarrajeados con huesos y con cosas, ¿no? Y él se acercó, pues, ¿quién sabe qué hablaba ese hombre, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? O si es que hablaba, a lo mejor ya ni hablaba, no lo sé. Pero mi amigo se acercó con él a preguntarle cosas en inglés, ¿no? Y él cuenta que de toda su experiencia, la que estuvo en la India, él está frente a ese ser humano que lo escuchaba porque quién sabe qué escuchaba y quién sabe qué él quería decirle, porque pues él hablaba en inglés, el hombre pues ni la menor idea, para lo mejor ya ni hablaba hace 20 años, ¿no? Entonces lo único que le hacía era así. Lo veía fijamente, el otro le preguntaba y le hacía. ¿Ves? Le impresionó. Eso, el uno. ¿Ves? Es fascinante el viaje humano. Es fascinante. Por cierto, hago un paréntesis. Ayer vi un extraordinario documental en Amazon que se llama Humano, el viaje por la vida. Es espectacular. De una calidad artística y de una calidad humana, que te deja. Te deja. O sea,
toda la expresión humana en tan diferentes cosas, ¿me entiendes? ¿No? Este misterio humano, la existencia de cada uno, es fascinante. Es fascinante qué hacemos aquí, ¿me entiendes? Qué fascinante lo que estamos haciendo. Porque todos estamos buscando eso. Todos. Le pongamos nombre o no, sepamos qué es o no, todos estamos buscando eso. Esa respuesta de ese hombre. En silencio total. Lo veía fijamente a los ojos y le hacía así. Hasta que mi amigo pues ya dejó preguntar, porque pues estaba preguntando en primer lugar en inglés y después dijo, pues ya que, ¿para qué sigo con esto? ¿No? Es fascinante. Es fascinante. El camino espiritual es fascinante. Bueno, el camino humano, no. Porque todo humano es un camino espiritual. No hay uno que esté en un camino espiritual y otros no. Todos estamos en un camino espiritual. Todos los caminos van a llevarte a esa conciencia. Sepas o no sepas, ¿no? No importa. Lo que cada uno estamos viviendo es las experiencias de todo, ¿no? Y uno comienza a ver todas las cosas y es fascinante todo. Tenemos una época ahorita verdaderamente extraordinaria. Extraordinaria, fascinante al máximo. Porque si vemos 1400 y pico, la conquista de, de Cristóbal Colón, en ese tiempo ni siquiera sabían la mayoría de la gente que la Tierra era redonda. El centro era el centro y la bóveda esa era la que giraba, ¿no? ¿Ves? Estamos hablando de hace 500 años. Ah, no, por favor, nada, ¿no? Pero ahorita ya podemos ver esas escenas donde empiezan algunos documentales de Netflix, de estos del universo y de todo, que empieza una toma desde la luna. Imagínate nomás, qué época. Desde la luna está tomando una luna, desde la luna están tomando una fotografía, un movimiento, que la luna está dando la vuelta y empieza a verse la Tierra. Y empieza a salir la Tierra. Y uno se queda viendo y dices, ¿qué es eso? Ahí están mis anhelos, ahí están mis esperanzas, mis fracasos, mis ilusiones, mi vida, lo efímero de mi vida. ¿Eso qué es eso? ¿Ves? Eso que le damos tanta importancia a nuestra vida, ahí, en ese momento en que ves la Tierra así, en la distancia de la Luna, dices, ¿cuál es mi preocupación? Perdona. Es fascinante. Porque cuando podemos ver eso, ¿te imaginas estos hombres, estos que acaban de ir ahorita, que hicieron su primera salida al espacio, a flotar ahí, viendo la Tierra? Esa persona que regresa, si tiene un poquito de sensibilidad más allá de lo normal, no vuelve a hacer lo mismo nunca. Nunca. Ese impacto de estar flotando en el espacio y viendo la Tierra ahí, y recordar que estabas preocupado porque te dejaron plantado en no sé dónde, o qué sé yo, ¿me entiendes? Y ahí, en ese planeta, en esa bolita azulita que está ahí, existimos miles de millones de seres en una intensidad de la vida que si ven este documental de Humano, un viaje de la vida, de veras todo cambia. Nuestra estructura de nuestra realidad en la vida cambia así. Cambia así. Y es muy importante verlo, porque a veces estamos metidos en nuestra pequeña cotidianidad de algo que no podemos ver eso, ¿no? El viaje interior, de lo que dice ¿cómo se llama? El que hizo, perdón, se me fue, el que hizo el prólogo de tu libro. Octavio Paz. Octavio Paz. Bueno, cuando escuchas lo que está diciendo Octavio Paz, por ejemplo, claro, Octavio Paz es un hombre inteligentísimo, un hombre de una cultura bárbara, un personaje en el mundo literario y en el mundo sin duda. Pero
no ha tenido la experiencia mística, ¿me entiendes? No la ha tenido. Es un hombre intelectual valiosísimo, pero no ha tocado la experiencia mística. ¿Ves? Pues cuando lo tocas, todo eso que está diciendo son palabras muy bellas y además escritas, pues bueno, es Octavio Paz, por favor, nada más y nada menos, ¿no? Pero lo que significa el otro extremo de este hombre que me platica mi amigo, ese hombre que se encontró, que le hacía así. Un hombre que lo ves y dices, bueno, ¿esto es humano o qué es esto? ¿Me entiendes? Con los pelos así, con restos de huesos que se pintan en la cara o lo que sea. ¿Por qué? Porque están borrando al máximo esto que tanto cuidamos, que se llama el ego, ¿no? ¿Ves? Es fascinante. Nuestro viaje por este mundo fantástico, preguntándonos, ¿qué es real? A pesar de que vivimos en diferentes niveles de conciencia, porque podemos vivir en un nivel de conciencia, ok, aquí, otro nivel de conciencia es cuando estás dormido, soñando, estás en otro nivel y estás teniendo lo mismo, ¿no? Otro nivel de conciencia es cuando te agarraste un honguito, ¿no? Y te lo comiste y chao. ¿Entiendes? ¿Cuál realidad? ¿Cuál realidad? Con un honguito. Fíjate qué frágil es la realidad. Qué frágil es la realidad. Con cualquier cosita, un LCD, unas gotitas de no sé qué, hay tantos, ¿no? Hay tantos y tantos. ¿Y qué hace eso? Abre tu conciencia, ¿no? Entra un químico en estas conexiones maravillosas que están tan sutiles en el cerebro, que entra algo y hace una conexión distinta. Y entonces ahí sí, esos 10, 15, 20 minutos o media hora que viviste bajo ese efecto, estás en otro planeta, por completo. El amigo que estaba contigo, pues ya no es un amigo, ahora es un elefante raro que está ahí, quién sabe, a tu lado, ¿no? Entonces es muy lindo esto porque nos empieza, por lo menos empezamos a decir, bueno, a ver, vamos a ver qué hay más atrás, ¿no? Y entonces ya no empezamos a buscar una experiencia, porque es claro que una experiencia de este tipo, de las que está mencionando en el libro que está compartiendo Sandra, ¿no? Las enseñanzas de Don Juan, es obvio, ¿no? Que ahí todo, es muy interesante. Yo no sé si lo inventó o no, yo no creo que lo haya inventado, pero si lo inventó, pues no importa, ¿no? Como el que inventó el Principito, pues qué importa. ¿No? Si lo inventó, pues es extraordinario. Pero si no lo inventó, es maravilloso, porque sea quien sea, se llame como se llame, es el encuentro del que quiere aferrarse a la realidad y el que le dice, por favor, date cuenta que eso ya suéltalo, suéltalo. Don Juan, cuando tomamos eso yo te vi volar, le dice. Y él en su mente maravillosamente estructurada se queda pensando y le dice con una inocencia tan exquisita, le dice, pero dime, ¿de verdad volaste? Es precioso ese encuentro del mundo, totalmente del mundo interior al mundo exterior, ¿no? Entonces don Juan le contesta, ¿tú me viste volar? Y Carlos Cataneda dice, sí, yo te vi volar. Bueno, entonces volé. El brujo, el mago, su característica es esa. Vive en el mundo onírico. Su realidad es el mundo onírico. Sí, Kiki.
No tienes micrófono. Perdón, ¿qué significa el mundo onírico? Pues bueno, su traducción creo que es el mundo de los sueños, ¿no? Ah, ok. De alguna manera, Perdón. pero pues tiene que ver con este mundo de tu... No sé si hay otra palabra más precisa para hablar de esa irrealidad. No sé, pero el mundo onírico tiene que ver con esa parte de la creación del sueño, ¿no? Ok, El mundo del sueño. ok. Sí. Es muy interesante porque siguiendo el tema de nuestra época, pues sí, ahorita tenemos muchos elementos para empezar a romper nuestra estructura, ¿no? Porque ya tenemos un elemento muy real que es la realidad virtual, ¿no? Eso no lo hablaban hace 40 o 50 años, no sé si existía esa palabra, ¿no? Pero la realidad virtual es muy de esta época, ¿no? O sea, la realidad creada. No sé si ustedes han tenido la experiencia de ponerse estos aparatos para ver la realidad virtual. ¿Ninguno lo ha hecho? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿No? ¿Tú sí, Alicia? Bueno, compártelo un poquito. ¿Cómo fue? Pues fue en un ejercicio de un taller de trabajo. Yo trabajaba en formación de promotores de salud integral y entonces nos hicieron poner unos lentes que veían las cosas o más cerca o más lejos y pues un poco como la experiencia que creo que muchos hemos tenido de los espejos que había en el castillo de Chapultepec, que estaban en la planta baja y que te veían tus papás cuando eras chiquita y te veías gorda o te veías larga, pues como que te deforma la visión y entonces te preguntas, bueno, ¿cuál es lo real, no? Si esto que estoy viendo con los lentes o esto, era un poco como para ver por qué son los accidentes de tránsito y qué tan lejos está realmente el coche. Ese era el objetivo del taller. Pero realmente eran unos gogles, que así les llamamos, que te hacían deformar la vista y la percepción. Y lo que queríamos decir era que, por ejemplo, si bebías alcohol, pues también tu percepción se deformaba. Entonces era una manera como de hacer la analogía. Ese era el objetivo. Fue la única experiencia que yo tuve así con Sí, bueno, es muy elemental, porque realmente sí. O sea, yo estuve aquí con un amigo que trabaja en el arte con realidad virtual. Y una vez vino, pero traía uno de realidad virtual, que él me dijo, esto es lo más sencillo, porque él trabaja ya en otros niveles, ¿no? Pero eso te lo pones, ¿no? Y no es que veas algo deformado, es que estás en otra realidad, ¿no? Es otra cosa. Caminas por otro lugar con otras cosas y es impresionante porque es real. O sea, si te acercas a ver una cosa... Sí, perdón, Elsa. No, les recomiendo mucho. Hay una serie muy cortita en Netflix que se llama El Tercer Cuerpo. Y es eso. No sé si la han visto, pero es exactamente es un grupo de científicos que quieren ver qué pasa con la realidad virtual, ¿no? Y entonces, bueno, no les cuento, pero sí, es muy impresionante porque ellos entran a una realidad virtual de un videojuego. Entonces tienen que ir separando distintas etapas. Interesante y chistosita. Sí, sí, porque lo vas viviendo y es el juego no nomás que lo estás viendo, sino que lo estás viviendo, ¿no? Exacto, sí. Sí. Como esa película de Walt Disney que se llamó Tron, ¿no? Es fascinante. Esa también, de toda la realidad virtual. Sí, pero eso tiene ahorita un impacto bárbaro, porque eso es lo que estamos hablando ahorita, es lo más elemental de lo elemental, ¿no? Ahorita allá en Silicon Valley o lo que sea, con lo que están trabajando con eso, bueno, pues ya es otro mundo.
O sea, ya pueden tener reuniones en una salita con puros personas. En lugar de estarlos viendo aquí como yo los veo en 2 dimensiones o como me ven, están sentados en una salita platicando, en realidad virtual, todos ahí presentes, ¿no? Entonces, es otra cosa. Y lo que tiene fondo esto, porque claro, tiene repercusiones en la vida práctica, por supuesto, pero en el fondo lo que nos está llevando es a empezar a tenerle desconfianza, por decirlo de una manera, ¿no? Porque no encuentro otra palabra, a lo que llamamos realidad. ¿Ves? Eso es lo que nos está llevando. Esa frase maravillosa ¿quién fue? ¿Qué personaje de la vida de Jesús? Fue Judas, pero no Iscariote, sino un Judas o algo. O no, fue el que dijo cuando vieron que Jesús había renacido, ¿cómo se dice? Santo Tomás. Resucitado. Sí, Santo Tomás. exacto, cuando dijo que él llegó y dijo, ver para creer. Santo Tomás. Santo Tomás, ¿ves? Entonces, es una palabra que en este tiempo, eso ya no tiene mucho sentido. Porque En aquel. no, en aquel tiempo a lo mejor sí, pero ahorita, a ver, ¿te le confías mucho a lo que ves? A ver, ponte estos lentecitos, a ver, dime si es real o qué. O sea, si puedes confiar en tus ojos como para decir, ver para creer, yo más bien diría, ver para no creer, ¿no? Es fascinante porque todo esto está llevando en un reto profundo, porque uno se puede acercar al mundo espiritual por muchas razones. Por eso es que todo es un camino espiritual, todo. Uno se puede acercar a eso porque dices, bueno, pero ¿qué hay atrás de todo esto? De todo este juego extraordinario, de todas estas gentes que viven, con todas las que me relaciono, con este me peleo, con este me enamoro, con aquel aprendo, este es mi maestro y aquel no sé qué, y aquel me cae re mal, y aquel, todo este juego. ¿Qué hay atrás de todo esto? Yo veo, por ejemplo, de repente estos cantantes, o estos a veces chiquillos, me gusta mucho ver los concursos de talentos, ¿no? Porque de repente ves niños de 10 años que dices, ¿de dónde sacó esto? ¿Entiendes? Hay una chica que después ya se hizo famosa porque cantó con este director maravilloso de orquesta. ¿Quién? Pues, ¿Eh? ay, se me fue el nombre. Este director. Ruso. ¿Eh? Con R, ¿no? Pues este que a mí me encanta, pero ahorita se me fue el nombre, ¿no? André Drew, ¿no? Sí. André Drew. Entonces, él ya la presentó ya en público a esa chica, pero esta chica se presentó de chiquitita en un concurso de talentos. Una chiquita, 10 años a lo mejor, 11 años, ¿no? Entonces llega y se presenta con una naturalidad tremenda, ¿ves? Y empieza a cantar una aria de ópera que dice, ¿qué pasó? ¿No? Porque pues no puede ser, ¿no? O sea, entonces le preguntan, bueno, ¿cómo es que tú estudiaste o qué? No, dices que vi un programa de YouTube, me gustó y lo canté. Dices, ¿de dónde viene esto? ¿Me entiendes? O sea, si la persona que tiene eso se cree que él es el autor de ese talento y ese canto, pues se va a convertir en un problema, ¿ves? Porque su ego se va a engrandecer, ¿no? ¿Ves? Pero cuando tú dices, esa conciencia universal está cantando a través de esa niña, entonces empiezas a entender. ¿Ves? ¿Qué está pasando atrás de ese fenómeno? ¿No? Con una potencia de voz y una claridad de las arias de ópera, la chiquilla lo vio en YouTube, le gustó y lo cantó. Después ya se presentó con André Rieu, ¿no? En un tremendo concierto de algo, ¿no? Pero es fascinante, ¿qué hay atrás de todo eso? De ese talento, de esa cosa que se fue, y de repente eso es efímero. Si esa persona se lo cree que es de él o de ella, en el momento de su vida, que eso se va acabando, ¿qué es lo que le pasó a grandísimos artistas como Elvis Presley, por ejemplo, ¿no? ¿No? Tremendos,
fenómenos, de todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que llega el momento en que ya no pueden llenar a ese personaje, porque ya tienen 40 años, 50 años, que no es nada, pero para eso es mucho, ¿no? Entonces de repente, pues ya no puedes, eso que fue el rey, ya no lo puedes llenar. Ya no lo puedes llenar. Ahí empieza la tragedia, porque entonces te creíste que eras tú. Ya no lo puedes llenar, empieza la tragedia de la vida, que fue él en muchos casos, ¿no? Como él, como Elvis, ¿no? Pero ya no puede. Y a los 40 y tantos años, bueno, pues ya empiezas a decir pobrecito, porque pues lo quieres mucho, porque es un gran tipo, un gran artista, pero ya por favor, pues ya no, ¿no? Cuando entiendes un poquito eso, por eso es extraordinaria la vida de la gran cantante de ópera, esta Callas, ¿no? La vida de Callas es extraordinaria, porque ella sí no se lo creyó. ¿Ves? Y cuando presentaron una película donde ella salía en físico, pero ya su voz no podía llenar al personaje. Entonces tuvieron que meterle la voz de ella cuando era joven, con la imagen de ella grande. Pero ella cuando se dio cuenta dijo, no, ya no. Si la vieron esa película es muy linda, vale la pena verla. Callas Forever, ¿no? Vale la pena verla. Porque es una mujer que... Sí, Carol, perdona. Les quiero compartir algo que sucedió la semana pasada en el cumpleaños de mi mamá de 89 años. Fueron varias de sus amigas, todas ellas ya muy grandes, de 90, 92 años, 95, ¿no? Qué bárbaro. Entonces fue una experiencia muy fuerte porque, bueno, pues había que ayudarlas a sentarse, a levantarse, a servirse y todo eso. Pero una de ellas que nos cuidó muchísimo durante pues nuestra infancia, resulta que se me acerca y me dice, ella tiene 92 años, Wow. se acerca y me dice, tengo algo que no entiendo, me pasó algo y sigo sin entender qué es lo que me pasó. Entonces yo pues, me puse en actitud de escucha, ¿no? Porque dije, hijo, debe ser muy importante. Me dijo que cuando ella era joven tuvo un novio, ¿no? Su primer novio o un novio. Pasaron los años. Su esposo se muere hace 20 años. Y hace un par de meses, ella de 92 años, y su novio, pues yo me imagino más o menos de la misma edad, que la fue a visitar. Y la fue a visitar. Sí, el novio la fue a visitar. Y bueno, pues fue una visita para ella importante porque no había visto a este novio durante toda su vida, ¿no? Y entonces dice que al despedirse, él la abrazó y le dio un beso y ella sintió tan fuerte ese beso y ese abrazo que la dejó inquieta. Dice, ¿qué es lo que me pasó con este beso, con este abrazo? Y bueno, o sea, se me hizo una experiencia fuertísima porque de alguna manera tuvo allí una comunicación muy grande, ¿no? Ahora sí que de alma a alma. Pero ella todavía se pregunta, ¿habrá sido real lo que sentí? ¿Qué fue lo que sentí, no? Y pues ya pasaron algunas semanas de eso y sigue sintiendo ese abrazo y la fuerza de ese abrazo y de ese beso. Ahora, no podemos decir que fue no sé, son dos personas de 90 y tantos años, ¿no? Entonces, cuando me lo platicó, estaba tan sorprendida de seguir sintiendo lo que sintió en ese momento. Me pareció una experiencia bellísima y algo que también, bueno, ella, porque pues ella no sé realmente qué tanto haya avanzado, qué tanto se haya interesado por la vida espiritual o no lo sé, pero estaba muy, muy sorprendida. Quería entender, quería saber por qué seguía sintiendo ese abrazo. Te los quería compartir porque
me impresionó muchísimo. Bonito. Sí, ¿cómo no? Pues sí, pero si te fijas, ¿qué es lo que pasa en un sueño? Ella lo está contando en una experiencia, pues una experiencia interior, que se manifiesta afuera, pero es una experiencia interior, ¿no? Es como tú has contado también varios sueños. De repente hay sueños donde dices, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Porque es un sueño real, ¿no? Cuando estás soñando de repente que estás con una persona, lo que sea, no estás diciendo, estás viviéndolo realmente. Puedes llorar en el sueño, puedes reír, ¿eh? ¿Sí, Kiki? Ah, No, perdón, no. ah. ¿Ves? Puedes. En tu sueño es eso, ¿no? En tu sueño estás viviendo una realidad que le llamas irreal cuando te despiertas, pero cuando estás en un sueño estás plenamente en una realidad total. Puedes sufrir, puedes tener frío, puedes llorar, puedes lo que sea, ¿no? En ese momento. Entonces, todo eso, todas estas cosas que estás contando y lo que representa un sueño, todo, te da la claridad de que todo es una experiencia interior, es una vivencia interior. O sea, la persona, el novio, pues ya no existe, ¿no? Físicamente. Sí. No, el novio sí existe físicamente Ah. y ella, o sea, no es un sueño, es algo real. O sea, no fue algo que ella sintió. Sí. No, Pero, fue un evento real. El novio sí existe. Ah, sí llegó físicamente, sí no entendí esa parte. Y ella también, entonces Ok. es como una experiencia que ella no se explica la fuerza de ese beso, de ese abrazo, ¿no? Sobre todo que pasaron, pues yo creo que si tiene 92 años, más de 70 años o mucho más, 80 años de no verse, ¿no? Pues fascinante, ¿no? Fascinante todas nuestras experiencias, todas nuestras cosas, las vivencias que uno puede tener, esos encuentros a veces, porque a veces es un sueño y a veces no es un sueño, a veces es otra cosa que pasó, ¿no? No sé, yo creo que todos, a lo mejor los que han tenido experiencias así en sueño, pues sí. Yo me acuerdo una vez en Puerto Rico, estando en un momento difícil de mi matrimonio y de un negocio que puse allá y lo que sea, llegué a un momento de una encrucijada difícil, ¿no? Y entonces, dormido, sí, dormido, pero comencé a soñar la presencia de mi padre, ¿no? Bueno, no sé si soñarla, porque ahí estaba mi padre, ¿no? Nos encontrábamos en este cine que se llamaba, yo no sé si existe todavía en la Ciudad de México, el Bella Época, ¿no? Es el Lido, que era el Lido, después fue la Bella Época. Bueno, creo que ya no, creo que la esa. Bueno, pero fíjate qué símbolos tan bonitos, ¿no? Y de repente cuando yo lo veo que viene caminando, pues yo me extraño porque realmente era él, ¿no? O sea, no hay duda. Pero, ¿qué significa eso que era él? ¿O qué fue él cuando estaba en realidad? Todas esas preguntas nacen como se borran en una bruma que se vuelve toda una experiencia interior. ¿Ve? Se acerca y yo le pregunté, bueno, pero ¿tú qué haces aquí? Y me dice, pues no sé, me dice, porque no me acuerdo muy bien el detalle, pero él me da la idea de cómo resolver ese problema que tenía en ese momento en Puerto Rico. Pero su presencia fue real, ¿me entiendes? No fue algo o qué sé yo, con lo que estamos diciendo, ¿no? Si fue un sueño o no, pero fue un contacto tan real que él mismo se sorprendió que estaba ahí. ¿Ves? Mira, como, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿No? Bien interesante, todo ese mundo. Cuando uno lo empieza a vivir, uno comienza a intuir la presencia de eso que llamamos Dios. No como una creencia religiosa, sino con lo que estaba comentando Lilia.
con ese concepto, ¿no? Uno comienza a suspender, bueno, ¿y no será que todo esto es un juego de todo esto? ¿No será que todo esto son yo mismo en diferentes momentos? Los personajes que uno encuentra en la vida, en diferentes momentos de tu vida, date cuenta de lo que han sido, ¿no? Si uno los recuerda, ¿no? Los muy importantes y los no tan importantes, pero que han dejado alguna huella en tu vida. Si uno empieza a darse cuenta que todas esas personas que se han encontrado en tu vida, a veces en momentos efímeros, pero que dejaron una huella, con algo que te dijeron, con algo que te vieron, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Si lo empiezas a ligar todo, te vas a dar cuenta, porque ya tenemos suficiente camino recorrido en la vida como para poder establecer relaciones, ¿no? Y te das cuenta que todos esos personajes, por lo menos yo lo veo con una claridad total, como esos personajes que te vas encontrando tienen que ver muy, muy claramente con el camino de tu vida. O sea, algo atrás de todo esto se manifiesta en diferentes formas para llevarte a donde tienes que ir. Es precioso verlo. Si uno comienza a ver en su vida, recordar tal personaje, aquel que me dijo tal cosa, la señora esta que me encontré, el momento aquel, aquel niño tal cosa, lo que sea, ¿no? Si uno empieza a recordar las personas que de alguna manera las recuerdas, ese profesor, ese compañero, ese novio, esa novia, ese amigo, ese encuentro efímero, ¿no? En una salida de una sala de cine, en un lugar que te encontraste y te lo encontraste, o caminando en la calle, de repente platicaste con alguien. Pues cada uno podemos platicar, yo puedo platicar muchos, ¿no? Que están grabadísimos y que me doy cuenta ahorita en mi momento de mi vida cómo formaron ese momento para decir, es por ahí. A veces momentos bien difíciles de mi vida, ¿no? Recuerdo perfectamente esa lucecita que llega a través de esa persona. ¿Y qué es esa persona? Después empiezas a descubrir que todo eso te está llevando a descubrirte a ti mismo. Todo eso te está llevando, te está llevando. ¿Sigues, Carol? Y yo sí creo lo que dices, porque pues ella se quedó con la duda, ¿no? De qué es eso, qué le está pasando en su cuerpo, en su ser y todo. Pero yo también me quedé con la duda de por qué me lo dijo y de por qué sintió eso, ¿no? Entonces, siento que a veces son mensajes que dejamos pasar, ¿no? Y que en realidad me estaba diciendo algo que tal vez era para mí, no para, o sea, no sé, es una cosa muy curiosa lo que pasa con ciertas conversaciones que no tienen nada que ver en el contexto, ¿no? Es decir, sí. O sea, estamos en un contexto yo estaba en el contexto de ayudar a las señoras a sentarse, a ir al baño, y eso, y de pronto me sale con eso, y dices, ¿qué mensaje me quiere dar, no? Entonces, es mucho lo que nos estás diciendo ahorita. Sí, porque todo eso está sucediendo también adentro de ti, ¿ves? Todo eso que está sucediendo afuera, tu momento, en ese preciso momento, enfoca lo que necesitas saber. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Enfocas eso, entonces asimilas eso. Esa experiencia que tú estás con una serie de personas de 90 y tantos años que tienen que estar ayudando en esto y ayudando en lo que sea, pues por supuesto que adentro te está diciendo muchas cosas que necesitas saber, o que quieres saber, o que te hace bien saber, ¿no? ¿Cuántas cosas están pasando aquí en eso? Es como cuando lees un libro, ¿no? Tú puedes leer un libro y a lo mejor no dices nada. Y el otro que te dice, ¿a poco leíste ese libro? Pero no te diste cuenta qué maravilloso ese pasaje que dice, pues no me acuerdo muy bien. Y a la otra persona le cayó perfecto. Porque en el fondo de todo está eso. Esa conciencia no es algo raro, impersonal que está por ahí. Es la conciencia de todo que nos está llevando a conocer esa maravilla,
en el centro mismo de nosotros mismos. Y ahí, cuando tocas ese centro de ti mismo, dentro de ti mismo, te das cuenta que todo eso era un juego de esto que está aquí, para llevarte a que conozcas esto que está aquí. ¿Ves? Esa es la culminación del viaje. La culminación del viaje humano es tocar eso y darte cuenta que todo lo demás fue un juego de la conciencia para llevarte aquí, a ese viaje. Por eso es tan fascinante la película de Cristóbal Colón, la de 1492, La conquista del paraíso. Es fascinante, porque la culminación de ese viaje, de un viaje tremendo, lleno de anécdotas y de metáforas de nuestra propia vida, ¿no? La ilusión de estar vivo, pues el chavito, el muchachito de 10, 12 años, 15 años, 18 años, el joven, pues está lleno de fantasías de todo este viaje, ¿no? Uf, le sobra, como cuando salieron del viaje de Colón. Todos los que salieron iban así, como chiquillos desbordados, ¿no? Después ya llega la juventud o llega la madurez y dices, ay caramba, pero ya se está acabando esto, a ver, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ya no brinco igual, ya no corro igual, ¿no? Está viniendo la madurez. Es la parte media del viaje de Colón, ¿no? La madurez. Después empieza a llegar la vejez. Que dices, ah, caray, pues ya, como dices de las amigas de tu mamá, ¿no? Pues ya la tienen que ayudar para acá y ayudar para allá y lo que sea, pues ya, ¿no? ¿Ves? Por eso es una metáfora bellísima esa película. Ojalá la puedan ver con esa visión, porque además es una película extraordinaria, pero esa visión de ver esa metáfora, hasta en el momento que ya se acabó. Ya no llegaron a nada, están todos ya sin poder comer, llenos ya mal, ya ni siquiera quieren navegar, ya están todos tirados ahí en la cubierta, pues ya esperando, pues ya, quién sabe qué nos va a pasar, ¿no? Ese es el momento tremendo del final de la vida, o del final de un viaje, ¿no? Ya no hay nada que hacer, ya. Y en la película sucede, además lo hacen en una forma tan espectacular y hermosa en la película, esa llegada en el momento que hay una neblina tremenda, que ya están todos tirados en la cubierta, pero empiezan a darse cuenta que hay mosquitos y que les empiezan a picar. Dicen, bueno, pero entonces estamos cerca de la tierra porque los mosquitos no andan en alta mar, ¿no? Entonces empiezan a emocionar. Algo está pasando aquí. Es la visión del camino espiritual. Es emocionante. Y comienzan a ver que la neblina se empieza a abrir, y está tierra ahí. Esa escena, con la música de Vangelis, y en esa escenografía tan bárbara, espectacular de grandeza, es emocionante, porque eso es el final de la vida espiritual. Ese momento de ya no puedes más. Tu ego ya está hecho pedazos, ya la vida se encargó a hacer tu ego, que era enorme, te encargó de hacerlo chiquitito. Ya está tu ego ya está, ya está, ¿ves? Ya está, ya tu ego dice, ya no puedo más, ya. Y en ese momento, en esa película sucede eso, de veras. Si uno la puede ver con esa visión de la metáfora de la vida, es impresionante. Se reaniman todos en una forma bárbara a ver esa escena, con toda la espectacularidad de Vangelis, lo que puede hacer con la música ese hombre, ¿no? Es brutal, es de un impacto interior bárbaro, porque entiende lo que está pasando ahí. El logro de un viaje incierto y la gracia atrás. Es bellísimo, el regalo de la vida, nuestra experiencia, nuestro viaje al nuevo mundo por el paralelo 22. Es muy bello. Si tenemos la suerte de estar en un camino, bueno, todos estamos en un camino espiritual, pero ya más dirigido
con una cosa que ya nos está diciendo, porque no es lo mismo andar tentando ahí que decir, es por aquí. Si quieres viajar, viaja, pero es por aquí. La meditación es la práctica más alta que puede haber en lo que es la filosofía de yoga, lo más alto. Dhyana yoga, lo más alto. Y entonces, tener la suerte de en la vida tener la meditación, no, pues ya estás en la autopista del sol. ¿No? Es muy bello. Si quieren comentar alguna cosa, pues todo esto nació de Sandra, y lo que tengan por ahí, coméntenlo o algo, o podemos empezar a meditar. Sí, Marco, por supuesto. Oye, Perdón. No, adelante, Lourdes. ¿Quién era? no, nada más te quería preguntar, Carlos, de la película, es que perdí ese pedacito. Cuando empezaste a hablar de la película, ¿de qué película hablabas? Bueno, estoy hablando de una película extraordinaria que se llama 1492, La Conquista del Paraíso. Es una película, no me acuerdo de qué año está filmada, es una película vieja. Es con Gerard Depardieu como Cristóbal Colón, la música de Vangelis, una música de verdad. Digo, ese hombre es el genio máximo, ¿no? La música que metió esa película, ¿ves? Entonces es una película muy bella, porque además de que es una película que puedes disfrutar muchísimo, porque la espectacularidad, los actores, la música, el drama que existe, la forma en que está llevado, es espectacular. Se puede conseguir en YouTube. Hay versiones que se pueden conseguir lo mejorcito posible, porque ya son copias de copias, ¿no? Esa película yo me imagino que cuando la pasaron en un cine hace algún tiempo, debe haber sido bárbara, ¿no? Gracias. Oye, lo que yo les quería recomendar, que ya va a salir la película de la Calas de Angelina Jolie. ¿La película de qué? De María Callas. María Forever. Callas Forever. Es una película es una película muy nueva. Sí. Es una nueva, Carlos. ¿Remasterizada con los mismos actores? No, con Angelina Jolie. Bueno. No entiendo cómo va a salir de María Callas, pero bueno, porque... Bueno, la que yo vi es con dos actores, una actriz bárbara, y con él también, este hombre que es un actorazo tremendo, no me acuerdo. Los nombres a veces me van un poquitín, pero... Es con Fanny Ardant, ¿no? ¿Con quién? Con Fanny Ardant. ¿Pero él quién es? Su manager. Sí, no me acuerdo. Es un actorazo tremendo. Pues sí, vale la pena, pero esa película es deliciosa, hay que verla, porque también tiene un mensaje muy lindo. La decisión de María Callas de saber que ya no es María Callas y atreverse a ser un ser común y corriente, qué joya. O sea, qué paso tan enorme dio en su vida esta mujer, ¿no? De haber sido, pues, la primadona de esa época, ¿no? Perdona, Marco. Sí, no. Bueno, dos cosas. Primero, bueno, de la experiencia que compartió Carlos y lo que tú comentabas, ¿no? Esto de cómo de repente digamos, en una realidad externa, por llamarla de alguna manera, ¿no? Encuentra uno, pues, cierto mensaje, cierta llamada de atención, ¿no? Era lo que Jung llamaba sincronicidad, ¿no? Que era un suceso, una coincidencia significativa, o sea, un suceso, no cualquier tipo de coincidencia, sino una significativa que, aunque pareciera raro, era lo explica como una llamada del inconsciente mismo. Como si de alguna manera uno actuara o moviera, por decirlo de alguna manera, mentalmente la misma realidad, ¿no? O que la realidad de repente presentara algo interno de uno, ¿sí?
eso que tú decías, por ¿Cómo ejemplo, no? de Sí, sí, que sí. determinados momentos, determinados sucesos que van guiando, que van orientando, ¿no? Y bueno, esto tenía tendría también como una finalidad para una búsqueda interna, ¿sí? Aunque sea un suceso externo, ¿no? Entonces, es parte de la misma búsqueda en ese sentido. Eso por un lado. Por otro, en lo que comentó Lili al inicio bueno, cuando yo me conecté, y ¿no? Pues, bueno, a mí me vino a la mente pues esas palabras del Evangelio, ¿no? Aquello que dice, y ya estoy viendo, es en el Evangelio de San Juan, ¿no? Dice, recuerda el que dice, sois como dioses, ¿no? O sea, si no me acuerdo mal, es cuando lo aprenden, ¿no? Jesús les dice a sus captores justamente eso, ¿no? Dice, si en las Escrituras está dicho, sois como dioses, ¿no? ¿Por qué consideran que es una ofensa que yo me presente como hijo del hombre, ¿no? Si está dicho que sois como dioses, ¿no? Y en efecto, ahí hay una referencia a un salmo, ¿no? En uno de los salmos, en efecto, dice eso, ¿no? Que bueno, pues tiene todo el sentido y toda la concordancia con esto que, insisto, comentaba Lilia y que tú mismo comentaste, ¿no? De la experiencia de tu amigo ahí en la India, que, ¿no? Pues sabio, porque no puede ser de otra manera, no podemos llamarlo de otra manera, que sencillamente sí es así, ¿no? Sí, pues creo que ahí está puesto, pues ahí están, digamos así, esos vasos comunicantes, ¿no? Esos puntos de encuentro entre una concepción religiosa y otra, ¿no? Que terminan confluyendo, ¿no? Eso. ¿Sí? Gracias, sí. Sí. Gracias. Bueno, sí, Carol. Perdón. Bueno, vamos a meditar. ¿Quieren buscar su lugar, como sientan? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Bien, gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, pues vamos a terminar. Que tengan un fin de semana muy lindo, que haya mucha lluvia y mucha alegría. Muchas gracias. Que tengan un lindo fin de semana. A todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.